Ahora nosotros nos vamos a ir en un enlace vía Zoom con César Fuentes, economista y director de la Maestría en Gestión Pública de ESAM. ¿Por qué? Ay, después de la inestabilidad que hemos visto nosotros con lo que acaba de pasar con las Bambas, ¿qué mayor inestabilidad que eso? ¿Qué mayor prueba de lo que está pasando en nuestro país en temas económicos, en tema de fuga de capitales, en tema de crisis política, que una empresa minera cierre sus actividades? Nosotros vamos a hablar con el economista Fuentes sobre esto mismo. El Perú presenta una inusual salida de capitales en medio de la incertidumbre política. ¿Y por qué? Porque han habido unos números sobre el Banco de Crédito presenta, a ver, acá es en el último trimestre una Credicor, ¿no? Credicor presenta que los peruanos han movido, han sacado su plata hacia otros países porque no se sabe muy bien, pero parece que es fuga de capitales. Y como este es un tema muy especializado, mejor que hablen los que sí saben. Muy bien, bienvenido, profesor Fuentes. Ya le estaba Fuentes. cambiando. Mucho gusto, ya le encantado. estaba cambiando el apellido. Muchísimas gracias por estar aquí y explíquenos, Encantado. por favor. Muchas gracias. Explíquenos de qué se trata. Lo que ha pasado, buenas tardes a todos. Lo que ha pasado es un fenómeno que desde la asunción del señor Castillo al gobierno ha habido mucha incertidumbre. Eso lo vemos en varios temas. Uno, el tema más importante es que a nivel económico, en el corto plazo, efectivamente ha habido una pérdida de reservas. El Banco Central, lo que se llama la cantidad de reservas, han disminuido en más o menos 10.000 millones de dólares de diciembre del año 2019 a la fecha. ¿Y qué sucede? Lo que está pasando es que hay que señalar también una cosa, que es que también ha habido emisión de bonos en el Perú. Es decir, si bien es cierto, hay mucha incertidumbre, por otro lado, el gobierno ha podido plasmar varias emisiones de bonos que ha ayudado a que realmente la pérdida no se vea. Pero el impacto no solamente es esta idea que genera pues mucha incertidumbre, que es el tema del dólar, sino que también, como usted ha señalado, es el hecho que esta reducción de venta de dólares, lo que ocurre es que al final genera también que haya menos crédito en el sistema. Entonces, ahí tiene un primer impacto es menor crédito en el sistema financiero. El segundo es que frente a esa incertidumbre también hay una postergación de inversión privada. El caso de las Bambas, como se ha documentado, y yo diría que es el más público, pero realmente de manera anecdótica sabemos que muchos empresarios que han tenido récord de ventas en retail, en salud, han postergado o están postergando muchas de las inversiones que estaban previstas para el año 2021 y 2022. Y esto no es bueno en términos de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si no tenemos crecimiento económico, no vamos a tener empleo, no vamos a salir un poco, si bien es cierto, hemos crecido mucho y hemos recuperado los niveles del año 2019, todavía hay mucho por remar en términos, por ejemplo, de empleo. Empleo es la variable que históricamente es la primera que cae en crisis y la última que se levanta en términos de cifras. Y eso creo que es lo que preocupa más a los peruanos. Y, lógicamente, un tema adicional es el tema de la inflación, que está asociado fundamentalmente a un choque externo, ¿no es cierto?, de las cadenas de logísticas y las cadenas productivas, que en general, ¿no es cierto?, hoy día están no colapsadas, pero con muchos problemas para justamente producir bienes y servicios que afectan a todos los peruanos. Muy bien. Entonces, ¿a qué se debe esta fuga de capitales? Es decir, si se han ido del país, han dejado de invertir, como usted nos explica, pero no han invertido aquí y han invertido en otro lado. Así es. Lo que está pasando es que hay una salida de capitales, como menciona usted, y esa salida tiene un doble efecto, ¿no? Es primero que salen los capitales, que es dinero privado, pero por otro lado lo que ocurre es que ese dinero ya no se ponen en depósitos en el Perú, entonces ya no sirve para crédito. Entonces acá hay un problema serio que es que lo que se llama la base monetaria o lo que es la base para el crecimiento de la oferta monetaria y del crédito, lógicamente tiene un menor crecimiento. Entonces ahí tenemos un problema. Y es un tema de expectativas también, ¿no? Las expectativas son lo que nosotros pensamos a futuro
Y si nosotros pensamos a futuro que no va a haber crecimiento, es una especie de profecía autocumplida. Hay menos inversión por consecuencia y realmente validamos esta profecía autocumplida de menor crecimiento, que es lo que ahora lamentablemente nos estamos enfrentando en el año 2022, ¿no? El BCR, como usted sabe, ha proyectado cero crecimiento de la inversión privada, probablemente va a ser así, y eso significa un bajón en términos de crecimiento comparado al año 2021. Y esa es la preocupación, creo, que todos los peruanos tenemos. ¿Y eso viene concatenado con la pandemia o a pesar de la pandemia nuestro país pudo crecer con otro tipo de manejo económico, ya que venía el superciclo del cobre, nosotros somos un país minero, con otro Sí. tipo de manejo se pudo crecer algo? No, en el año 2021 vamos a crecer a tasas récord. La recuperación del año 2021 es prácticamente nos pone a niveles pre-pandemia en términos de niveles. Entonces, eso es un tema positivo. Lo que usted dice también es cierto, ¿no? Perú, fundamentalmente fruto de la administración Sagasti, se hizo una política monetaria sumamente expansiva que era adecuada y un gasto fiscal también grande, ¿no? Y esto fue para la recuperación del año 2021, obedece justamente a que se hicieron agresivamente reducción de tasas de interés de referencia en el Banco Central y un aumento del gasto público. Y eso vemos que ha servido para que la recuperación sea relativamente rápida, ¿no? En un año, año y medio estamos ya a niveles de prepandemia. Eso ha sido un positivo. Lo que está ayudando ahora el gobierno, y esto a pesar de que realmente no se está manejando bien el tema de inversiones, es que sí es cierto, hoy día hay una recuperación de los precios del cobre, del oro, de todos los minerales y en general, ¿no es cierto?, todos los productos que Perú exporta. Entonces es un positivo dentro de las malas noticias, ¿no es cierto?, en términos de inversión, que sí los precios, por un lado, están llevándonos a que tengamos volúmenes, no volúmenes, pero valores interesantes y bastante buenos en términos de exportaciones, que es un positivo dentro de las noticias que no son adecuadas para Perú. Muy bien, y regresando al tema de la fuga de capitales, usted me habla, o hemos estado hablando de las Bambas, que es un caso notorio y que va Así a es. impactar pues a nivel mundial. También me habla de otros casos que son menos grandes. Pero ¿y qué pasa con esos ahorristas, de las personas de a pie que tienen pues plata y que han perdido confianza y han trasladado sus dineros a otros bancos del mundo, que han preferido comprar, no sé, departamentos no tan grandes ni tan lujosos, pero en Miami, en otros países donde les Así han es. abierto las puertas? ¿Hay de esos también? Por supuesto, hay de todo. Yo creo que hay desde los grandes empresarios o empresas grandes que han postergado inversiones. Eso hemos tenido, y usted puede ver utilidades récord en muchas empresas a raíz del rebote, ¿no? Concretamente, por ejemplo, todo lo que es comercio minorista, retail, ¿no? Ha tenido ventas récord este año a raíz del boom y de la recuperación. Todos los temas asociados, por ejemplo, a farmacia, todo lo que es la industria en general hospitalaria ha tenido un buen año. Entonces hay nichos que sí efectivamente han crecido mucho y la pregunta siempre es, una vez que ya tenemos utilidades, ¿qué vamos a hacer? Y esa es creo que la pregunta que muchos empresarios que tienen hoy día es, postergamos las inversiones, trasladamos alguna de las operaciones fuera, y esto es a nivel de empresarios. A nivel ya de personas naturales, como es el caso que usted indica, ahí efectivamente hay personas que están volcando, ¿no es cierto?, cambiando sus ahorros en soles a dólares y eventualmente abriendo cuentas en el exterior. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre en lo que va a pasar, ¿no? Y esto lo que está generando es que al haber incertidumbre, por lo general hay postergación de gasto, ¿no? Postergación de gasto en inversiones a nivel más macro y posteriormente también hay postergación de gastos a nivel de consumo. No estamos ahí todavía en el tema de consumo, yo creo que hay bastante consumo en el Perú, pero sí es claro que a nivel de inversión privada, de mediana y grande empresa, yo me atrevería a decir que también la pequeña hay una postergación de inversiones que es transversal al tamaño de la empresa. Pero también hay personas, yo he escuchado al menos algunas personas que dicen, no, mejor no me compro el carro hoy día porque de repente Exacto. pasa algo, no, el departamento no, porque es mucho tiempo, 10 años, mucho tiempo, 15 años. Y usted me ha tocado un tema que también puede afectar a todos por igual. Hay poco crédito. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay mucha incertidumbre, el banco se pone más estricto para los créditos, porque eso sí le afecta a todos. No, lo que está pasando es que a raíz del crecimiento de la inflación, que usted sabe que está alrededor de 6%, 5.6%, lo que ha ocurrido es que el Banco Central ha subido la tasa de referencia, ahora está en 2%, y obviamente ha bajado el crecimiento del crédito. Es decir, ese es un fenómeno
asociado a que el Banco Central está preocupado con la alta inflación que está habiendo y ha subido las tasas de referencia. Esto ya es un bajón en términos de crecimiento del crédito, que se ve claramente a partir de julio de este año, y hay una caída sustancial en el crecimiento del crédito. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que usted menciona es por la parte de oferta de fondos. Ya hay preocupación de ahorristas que efectivamente ya no están poniendo su dinero en los depósitos y están planteando, ¿no es cierto?, irse a otro país o poniéndolo, como diríamos, en el colchón, ¿no?, frente a la incertidumbre. Eso no es de tanta magnitud ahora, pero sí creo que si uno va sumando, efectivamente va a impactar en el mediano plazo el crecimiento del crédito. El crecimiento del crédito es uno por tasa, que es la que maneja el Banco Central al sistema, y por otro lado es que las personas confíen con sus depósitos y las empresas también, para que este depósito se convierta en crédito. Entonces ahí tenemos dos cosas que están generando una reducción sustancial del crédito comparado al año 2021, ¿no? Por lo menos hasta julio del año pasado. De este año, Ojo Público, un portal de investigación, ha narrado que incluso hay inversionistas que vienen y tratan de captar a personas, a peruanos, para que saquen su dinero y lo pongan en cuentas en el exterior. ¿Esto es fácil, es barato, es relativamente común? No, creo que lo ideal cuando ocurre esto es que realmente la persona haga efectivamente su tarea, ¿no? Es decir, yo creo que lo más sencillo es, hay la posibilidad de que como no residente uno pueda depositar dinero en Estados Unidos. El único tema, y acá es un tema mucho más, lógicamente hablando de los montos, de qué tipo de, si es una cuenta de crédito, una cuenta de ahorro, o si es una cuenta de inversión, es diferente el tratamiento tributario. Entonces, yo no podría sugerir y qué hacer, pero sí efectivamente claro, eso tendría que hacerlo con algún especialista, ver efectivamente cuál es la mejor manera, pero por lo general se puede trasladar fondos de Perú a Estados Unidos sin ningún inconveniente y ver, ¿no es cierto?, la posibilidad ya en Estados Unidos, la posibilidad de abrir una cuenta corriente, de depósito o eventualmente una cuenta de inversión. Es totalmente posible. Pero cómo la gente huele inmediatamente la incertidumbre que hay aquí en este país y está a la casa de posibles clientes. Y es que las personas quieren mover su dinero porque tienen miedo. Es la desconfianza. Esto... Sí, yo lo único que sugeriría es cuando haya este temor, que siempre averigüen. Es importante realmente tener información de varios lados y de varias fuentes, ¿no? Para que realmente el patrimonio, si eventualmente lo quieren mover, los ahorros lleguen a buen destino, ¿no? Esa es mi única sugerencia. Porque las estafas hay en todos lados. Y una última consulta. Esto de las bambas nos afecta como país, ¿no? Nos afecta por la incertidumbre y nos afecta en la recaudación de impuestos. Sí, las bambas, creo que el efecto en corto plazo no es tan grande, porque cuando una operación minera va a reducir o va a cerrar, es un proceso relativamente largo, ¿no? Pero sí impacta en el tema de credibilidad y en el tema también de percepción de riesgo, ¿no? Eso sí creo que es, en el corto plazo, eso sí es importante, ¿no? El hecho que hoy día haya una percepción de riesgo mayor, y un inversionista chino, como son las bambas, efectivamente esté planteando salir, yo creo que es un problema serio, porque es un gran jugador en el tema de inversiones mineras, y eso puede impactar en el sector. Y eso creo que es la preocupación, no de ahora en el cortísimo plazo, pero sí el impacto que tenga pues en todo el sector minero en el próximo año y en los años que vengan. Y cuando se habla de cese, ¿es cierre, suspensión? Porque no han terminado de explicarlo bien. ¿Es cierre? Por lo general, depende de cómo se maneja la operación. El impacto directo, eso tiene que estar, es escalable, no es inmediatamente que se cierran las operaciones, porque hay contratos que se tienen que cerrar, hay pagos que se tienen que hacer, pero sí, el impacto en el mediano plazo es probablemente una disminución en la zona de influencia de lo que es el empleo, y de manera directa. De manera indirecta, el sector también influye en compras, en temas de manufactura, en términos de metalmecánica. Entonces el impacto es grande, ¿no es cierto?, cuando una minera cierra operaciones. Muy bien, muchísimas gracias por contextualizarnos todo lo que está pasando. Ha sido el economista César Fuentes, él es director de la Maestría en Gestión Pública de ESAM. Ahora